Bueno, pues muy buenos días a todos los invitados, a todos los asistentes, a los organizadores de este 10º Congreso de Ciudades Sostenibles del Pacto Global. Pues un agradecimiento por la invitación y un orgullo hacer parte de este 10º Congreso en los temas de participación, de su importancia, de la relación que tiene con el desarrollo de las ciudades y con la legitimidad de las decisiones que los gobiernos van tomando. En relación a la temática sobre la cual fui invitada a participar, tiene que ver con la participación ciudadana y cómo esta participación ciudadana ha impactado la vida del territorio y la vida de la ciudadanía. Quiero traer a la presentación pues, la experiencia de Bogotá en este periodo de gobierno 2020-2024 y lo que ha significado para la ciudad este primer año de gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, primero que todo, señalarles que la participación como tal es una de las enfoques del plan de desarrollo. Este plan de desarrollo es un plan de desarrollo que tiene enfoque diferencial, territorial, de género y enfoque de cultura ciudadana y de participación. Entonces, lo que ustedes van a ver hoy y la manera como lo abordamos, pues es ya una forma de responder a esa expectativa, a ese compromiso que adquirimos cuando señalábamos que lo que vamos a trabajar en estos 4 años tiene un enfoque centrado en la ciudadanía, en las personas y en la manera como las personas habitan y entienden el territorio. Entonces, cuando abordamos el tema de participación, participación lo vemos como un derecho humano y como uno de los derechos, pues también para poder acceder a él y para poder ejercerlo de manera completa, desde el Estado hay que generar las condiciones para que eso se dé. Entonces, tenemos como objetivo de la participación poder lograr desde el componente de información y de pedagogía que las personas puedan identificar los temas, puedan comprenderlos y puedan decir de manera mucho más consciente su orientación y sus posiciones frente a los temas de la ciudad, para poder construir consensos y para poder lograr que haya una relación de corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía. Eh, si el objetivo es ese, es informar de manera pedagógica, transmitir una línea, pero también que esa línea que se transmite de parte del Estado pueda ser debatida y pueda ser transformada en consenso con la ciudadanía, pues tenemos la decisión de que hay que buscar como una escalera. Uno no puede saltar de no participar a participar o suponer que la participación es algo inherente y que entonces no requiere ni método ni proceso. Consideramos lo contrario y es que requiere un método, requiere un proceso y que como derecho humano pues también hay que generarle esas condiciones. Entonces los objetivos específicos que queremos es que la ciudadanía logre al final de la ruta comprometerse emocional y racionalmente con las decisiones, con la discusión de hacia dónde va la ciudad y que logre tener acción colectiva. Entonces, para lograr tener eso al final del camino, empezamos con una escalera en donde el primer escalón es conocer. Uno no participa en lo que no conoce y uno participa en lo que no solo conoce, sino en lo que se vincula emocionalmente. Hay mucha información que uno tiene, pero no toda la información que uno tiene lo obliga o lo orienta a la acción. ¿Qué es lo que a uno lo orienta a la acción? Cuando uno logra conectar la cabeza con la emoción y con el corazón. Entonces, por eso en esta primera parte de la escalera, el objetivo es informar, es lograr que la persona interiorice y la ciudadanía los principios básicos sobre los cuales estamos trabajando, si es el caso del plan de desarrollo o el plan de ordenamiento territorial o es el presupuesto participativo, dependiendo del tema, digamos, hay unos principios de acción. Entonces, en ese primer escalón buscamos que esa información logre transmitir esos principios y que la ciudadanía reconozca que los instrumentos son parte también de sus preocupaciones y deben ser parte de sus preocupaciones en el marco de los proyectos de vida individuales y colectivos que tiene la persona y su grupo familiar o social. Entonces, en ese primer escalón de informar y de hacer que las personas se encuentren e identifiquen esos instrumentos, el reto es que la ciudadanía pueda observar, oír, conocer y apropiarse de la información y de los documentos técnicos en cada una de las fases.
dependiendo del objeto final, si el objeto final es el plan de desarrollo, o es el plan de ordenamiento, o es el presupuesto participativo, o es una política pública sectorial o poblacional. Entonces, pasado ese primer escalón del conocer, nos toca un segundo escalón, que es el de vincular emocionalmente la razón con el corazón y la emoción. Entonces, eso implica, a partir de diálogos pedagógicos y cercanos, que las personas puedan identificar como dilemas y puedan ponerse en los lugares de quien gobierna, de los temas de los recursos que son generalmente escasos o restringidos, si uno los compara con el nivel de necesidades, que pueda estar como entendiendo un poco más los dilemas de esa priorización y de los contextos que van cerrando también las decisiones en términos de normatividad, en términos de la ciudad o de la región ya construida. Entonces, digamos, lo que queremos con este segundo escalón del proceso de formación y de participación ciudadana es que haya como mayor conciencia de la ciudadanía de que las decisiones del gobierno son decisiones que están de alguna forma enmarcadas en una cancha que ya está trazada. Ni el gobernante ni la ciudadanía llegan a un periodo de gobierno 0 kilómetros, ¿sí? Hay una ciudad construida y hay unas normas desde la Constitución y desde el nivel luego de reglamentación que le va acotando el nivel de libertad a ese gobierno y a esa participación. Entonces, el reto en esa segunda de vinculación emocional y racional a los temas es que la ciudadanía pueda estar siendo oída por parte del Estado, pero también que el Estado pueda socializar con él desde la razón y desde el alma los dilemas y los conflictos a los que se enfrenta. Entonces, cuando uno conoce y se vincula emocional y racionalmente a los temas, uno tiene como una sensación más grande de compromiso, porque entonces entiende, se pone en el lugar del otro y busca comprometerse a través de propuestas específicas, y buscamos que esas propuestas puedan estar documentadas y puedan estar como viabilizadas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero y jurídico, para que la ciudadanía, argumentando sobre sus ideas y en ese marco, diríamos, de cancha delimitada, pueda priorizar y pueda identificar de manera corresponsable el rol de la ciudadanía en la construcción de esa nueva realidad. En el caso particular que vamos a mirar, plan de desarrollo y plan de ordenamiento. Entonces, cerrando esta primera parte del enfoque de la participación, estamos hablando de una participación de mayoría de edad, en donde las personas sean conscientes de que hay restricciones. Creo que, adelantándome a una de las conclusiones, las debilidades de la participación tienen que ver con que las expectativas con las que uno empieza un proceso son mucho más amplias y de lo que en la práctica es cumplible. Sí, digamos, cuando a veces el gobierno, las instituciones ofrecen una participación amplia, decidida, incidente, creo que exagera, porque nadie puede prometer eso en la medida en que la participación en el marco de lo que ya es una sociedad y una ciudad construida y unas normas y una constitución establecida, pues hay límites. Voy a poner un ejemplo. La ciudadanía puede querer que en un área de la ciudad se construya cierto tipo de equipamientos, pero hay unas normas que dicen del ordenamiento territorial que en esa zona, por temas de riesgo, por temas de estructura ecológica principal, no se puede intervenir el área. Entonces, si yo le prometí a la ciudadanía que todo lo que dice va a estar en consideración, sin tener en conciencia esos marcos que ya nos restringen la libertad, pues estoy desde el principio generando unas expectativas que no voy a cumplir y luego hay unas frustraciones. Eso es desde el punto de vista de la norma, pero también hay desde el punto de vista de la competencia del actor. Habrán algunas cosas que en la participación la ciudadanía quiera que las haga el gobierno, el ejecutivo, pero probablemente son de competencia de otro actor, del legislativo o del control político o del sector económico, y no de los gremios o de otros actores que no tiene gobierno directo el ejecutivo. Entonces, digamos, subrayar esa necesidad de poder identificar desde el principio y hablarle a la gente como mayor de edad
hablarnos entre nosotros, ciudadanía y Estado, ciudadanía y gobierno, como mayores de edad, diciéndole no todo lo que diga la ciudadanía puede ser posible, no, la participación no es al 100% incidente porque hay unas restricciones normativas institucionales y sí es importante la construcción colectiva en la medida en que la corresponsabilidad son elementos claves para poder construir esa mejor calidad de vida. Entonces, teniendo en cuenta esa mayoría de edad y esa decisión consciente, es que nuestra propuesta de participación busca tener esos niveles. Conozco, me vinculo emocional y racionalmente a los temas, eso me lleva a mí a comprometerme para poder luego yo actuar de manera colectiva y hacer la corresponsabilidad. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior como enfoque, quienes participarán en los procesos en la construcción de una realidad social, económica, política de la ciudad o del territorio, pues tienen que ser los diferentes actores de ese territorio, sociales y comunitarios, públicos, privados, formadores de opinión y personas que hacen parte de la ciudadanía no organizada. Entonces, buscamos desde ese punto de vista poder tener la mayor diversidad posible y la formación también más diversa posible en relación con la construcción de ciudad para que todos esos actores con sus voces puedan aportar. Cada tema, como les decía, si es plan de desarrollo, POD, política sectorial, política poblacional, presupuesto participativo, pues tiene unos mecanismos propios que desde el punto de vista de normas, pues han generado instancias. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial tiene unas instancias como el Consejo Consultivo de Ordenamiento o el Consejo Territorial de Planeación, los consejos locales, los consejos de política social. Entonces, todas estas instancias tienen un rol de acuerdo a la temática. También buscamos que los procesos tengan una cualificación por parte de la ciudadanía y en ese sentido, paralelo a los temas de lo que va al plan o lo que va a la política, se establecen unos diplomados y unos instancias de formación para que haya más conciencia y más capacidad de la ciudadanía a participar con incidencia y con conocimiento. También pues los abordajes temáticos consideramos desde el punto de vista de un buen enfoque de participación que debe tener unas herramientas pedagógicas en donde las personas puedan ver materializados los diferentes enfoques en esas temáticas y en esa forma de participar. Y diferencial porque la realidad la vivimos de manera diferente si somos de acuerdo a la diferencia por sexo, por identidad sexual, por orientación, por ubicación territorial, si somos urbanos o rurales, por condición, si es personas con discapacidad o no, por situación, si son personas que están en situación de desplazamiento o personas víctimas de la violencia o personas reincorporadas. Y también el territorio habla de una forma diferente de acuerdo a donde está ubicado, ¿sí? Si son territorios más de borde o si son territorios de centro, si están en las laderas, en las periferias, en lo plano. Entonces, la participación no es monolítica y no es característica igual para todos. Entonces, por eso es importante que cuando uno haga un abordaje en participación y en sus temáticas, identifique herramientas pedagógicas que reconozcan este enfoque diferencial. Y también las metodologías, pues tienen que, ahora en la nueva realidad post-COVID, tienen que reconocer esa virtualidad, esa necesidad, pero también reconocer que aquellos que no tienen acceso a la virtualidad puedan tener otros canales, ya sean telefónicos o semipresenciales, pero que se reconozcan estas diferencias. Entonces, teniendo en cuenta ese marco conceptual, ese enfoque, quiero compartir con ustedes ya en esta segunda y última parte de la presentación, dos ejemplos concretos de cómo se logró este enfoque en el Plan de Desarrollo de Bogotá, que vamos a tener en los próximos 4 años, 2020-2024, y que tiene por nombre un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Y cómo vivimos la participación durante y después de la pandemia, porque
Este fue un plan de desarrollo que por norma el 28 de febrero teníamos que presentárselo al Consejo Territorial de Planeación y le presentamos un plan. Luego, con la presencia del COVID-19 y de las urgencias que se tuvieron que atender y de la necesidad de verlo en el mediano y largo plazo de manera diferente el plan, pues hubo unos ajustes. Entonces, la participación ciudadana en esa formulación y en ese ajuste del plan de desarrollo, pues fue clave. Nosotros empezamos el balance, este es un balance que pues a 7 de abril recién pues se llevaba al Consejo en mayo, terminaba la primera fase de participación que las llevamos en el mes de febrero. En ese momento, como nos interesaban los diferentes actores, llegamos a 11.337 niños, niñas, adolescentes de los colegios del sistema público de Bogotá, en donde de acuerdo a sus mensajes y metodología, instrumentos y pedagógicos, les preguntábamos cómo quería la ciudad y dónde creía que eran los mayores énfasis y preocupaciones, y a través de cuentos y a través de narraciones los pudieron hacer partícipes su voz. También pues se trabajaron a través de grupos focales con participación ya de grupos específicos, es decir, personas víctimas de la violencia, personas desplazadas, personas con discapacidad, personas LGBTI, adultos mayores. Hicimos varios grupos focales también entendiendo esto a través de los requerimientos que los ciudadanos nos mandaban, observaciones, logramos decir una participación a febrero. Luego en marzo, cuando ya teníamos la pandemia, nos tocó habilitar unos canales semipresenciales, mantuvimos unas audiencias públicas con el Consejo Territorial de Planeación y los grupos focales, pero tuvimos que sumarle sesiones no presenciales a través de audiencias públicas virtuales con el Consejo Territorial de Planeación, y en ese caso hicimos la posibilidad de que las personas pudieran participar y hacer sus solicitudes. También se tuvo que generar como innovación en términos de unas nuevas encuestas en donde construimos unos formularios para que la ciudadanía, a través de cuáles eran los principales problemas que creía que el plan debería de superar, y en el enfoque que teníamos de una sociedad que sea sostenible social, económica, ambientalmente, cómo podía construir. También en el Consejo de Bogotá, foros virtuales, a través de correos electrónicos, de correspondencia directa, de eventos sectoriales y de encuesta virtual. Podemos decir que al final tuvimos una participación con 22.862 propuestas. Y si miramos en la calidad de las propuestas, pues eran propuestas que estaban principalmente orientadas al propósito 1 del plan de desarrollo, que es tener mayor igualdad de oportunidades en inclusión social, productiva y política. En segundo lugar estaban los temas de transporte y movilidad. En tercer lugar, los temas de cambio climático y de hábitos que nos permitan cambiar desde la forma como consumimos hasta la disposición final de los residuos, y tener una economía circular en términos ambientales, y poder tener una respuesta a la crisis climática que le permita a la ciudad adaptarse mejor a esta crisis. El cuarto nivel, digamos, de priorización de la ciudadanía en materia de importancia, pues estaban los temas de seguridad y convivencia. Recibimos propuestas asociadas a los temas de cultura de paz, de cultura ciudadana, de reconciliación, y el número menor de propuestas pues estaba relacionado con los temas de Bogotá región, gobierno abierto y transparencia. Como nuestro plan de desarrollo está enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible, hicimos un zoom desde el desde el plan de programa de gobierno que inscribió la alcaldesa cuando fue candidata, estaba ya parado en los temas de desarrollo sostenible. Por eso, para nosotros, sí es un llamado importante, o sea, Bogotá, no mirándose al ombligo, sino Bogotá en función del país, de la región de América, pero también del mundo, o sea, como parte de la humanidad, hacemos conciencia de que tenemos que lograr contribuir a disminuir la pobreza, a proteger el planeta y hacer que las personas gocen
de salud, de prosperidad y de paz al 2030. Entonces, digamos, esas tres grandes cosas, disminución de pobreza, protección del ambiente y una calidad de vida con, una calidad de vida con prosperidad y con seguridad y convivencia, pues fueron tres pivotes de una de las, de los tres pivotes como base de ese programa de gobierno y de luego el plan de desarrollo. Y esos 17 objetivos mundiales que se adoptaron en el 2015 por parte de los Estados miembros de Naciones Unidas, nosotros los acogimos y sabemos que están integrados entre sí, aunque pues se manejan de manera independiente, o sea, por efectos, digamos, más pedagógicos, pero sabemos que son integrales y que aportan, todos aportan y dependen unos de otros. Entonces, por eso somos conscientes que no se pueden leer de manera aislada, pero nuestro plan de desarrollo identifica de manera más directa que va a jalonar estos 7 objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 4 de educación de calidad, el objetivo 3 de salud y bienestar, el 16 de justicia, paz y instituciones sólidas, el 5 de igualdad de género, el 13 de acción por el clima y el 1 de fin de la pobreza. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, nuestro plan de desarrollo está recogiendo el 67% de las metas del plan, pues tienen relación con ese documento COMPES 3918 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el 90% del presupuesto que tenemos de ese plan, que son 109 billones de pesos, se relaciona con las metas de los ODS. Y como pues ya dije, los 17 se abordan de manera integral, exceptuando el 14 que tiene que ver con vida submarina y pues no aplica al distrito. Entonces, finalmente, estos 5 propósitos del plan de desarrollo, como les decía, el primero que tiene que ver con igualdad de oportunidades sociales, productivas y de política y igualdades políticas, busca redefinir la manera como la ciudadanía se ha relacionado con estos derechos y es el principal, es donde está concentrado el principal monto del presupuesto, 51 billones. Luego pasamos con el propósito 4, que es el de hacer de Bogotá y su región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, y aquí van 34 billones de pesos de los 109. El tercer peso en términos de presupuesto tiene que ver con el propósito 2 de hábitos para mejorar y cambiar los hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. Luego está en presupuesto el propósito 5 de construir una Bogotá región con gobierno abierto, transparente y una ciudadanía consciente. Y el último en términos presupuestales tiene que ver con los temas de seguridad, convivencia, paz y reconciliación. Entonces, esto que ustedes ven es también el producto de esta participación ciudadana. De esa participación fue que logramos identificar los logros, los programas, las metas. Y aquí solamente quería poner a manera de ejemplo de ese propósito 1, cómo estaba distribuido ese propósito, cómo vamos a lograr mayor inclusión social, económica, política, productiva, pues a través de unos programas que reconocen las diferencias de género. Entonces, por ejemplo, uno de los programas es mejorar los ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza. En tanto, las mujeres son 3 veces más pobres en pobreza multidimensional en Bogotá que los hombres y 2 veces más pobre en pobreza monetaria. La pobreza multidimensional mide variables como acceso a la educación, acceso a la cultura, calidad de la salud, mejoramiento de condiciones de vida. Entonces, cuando miramos esas variables nos damos cuenta que las mujeres son 3 veces más pobres en esas variables porque están mucho más concentradas en la atención y el cuidado de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los niños. Entonces, ese peso que han tenido las mujeres históricamente, reconocimos en la participación que hubo en la construcción del plan, una gran deuda, y en ese sentido se junta la preocupación de lograr desde el plan de programa de gobierno alcanzar objetivos de desarrollo sostenible con la voz ciudadana, y eso nos lleva a materializar en el plan de desarrollo, pues que es una prioridad tanto de enfoque, el enfoque de género, como prioridad en el presupuesto, 51 billones de pesos en esa
redefinición del contrato social, y en los programas el tema de la desfeminización de la pobreza, el sistema distrital de cuidado, la reactivación y la adopción económica a través de esquemas de productividad sostenible y la reactivación económica también a través de innovación y de la creatividad de la Bogotá región. Aquí pues otros ejemplos del el sistema distrital de cuidado, en donde estamos tratando de responder a esa necesidad de la participación que decía pues que las personas con discapacidad y cuidadoras eran unas de las más afectadas, en donde la población de niñas, niños de primera infancia tenemos también una deuda y pues se buscaba superarla, también beneficiar a las mujeres gestantes y lactantes y a las familias que están en situación de pobreza y vulnerabilidad. Esto, digamos, de esa manera cerrando el plan de desarrollo y pasando a otro ejercicio de participación clara y consciente que fue la de que está haciendo en este momento la participación en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial. Y aquí también iniciamos un proceso en donde con diferentes actores de la ciudad hemos tenido 86 reuniones en lo que lleva de mayo 17 a septiembre 17, procesos de participación que nos hicieron pensar de manera innovadora en escenarios diferentes a los que tradicionalmente estábamos acostumbrados de la presencialidad. Pero aquí lo que queríamos es que aún en la virtualidad y en una semipresencialidad y otros mecanismos, poder garantizar que los niños y los jóvenes estén participando, que los consejos de planeación local estén participando, que la institucionalidad de las juntas administradoras locales participen, que las organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones, organizaciones ambientales, funcionarios, sector económico y productivo de la ciudad esté participando. El Consejo Territorial de Planeación, que en Bogotá pues hace parte de las instancias que la Constitución Nacional y las normas reglamentarias permitieron, y es que el ordenamiento del territorio y el plan de desarrollo pueda ser debatido por una institucionalidad social, llamémosla así, que sea diversa lo suficientemente para poder exponer las voces de los diferentes actores que habitan el territorio. Entonces, nosotros hoy tenemos ese Consejo Territorial de Planeación que está integrado por 95, por 111 curules, hoy tenemos 95 cubiertas, y están actores económicos, sociales, ambientales, académicos, institucionales, y ese consejo está organizado a través de unas subcomisiones: la Comisión de Plan de Desarrollo, que tiene 38 consejeros, la Comisión de Plan de Ordenamiento Territorial, 34 consejeros, la Comisión de Desarrollo Regional, con 14, la Comisión Poblacional con 16 consejeros y la Comisión de la Participación con 18 consejeros. Ellos identifican sus actores a partir de la autonomía que tienen las organizaciones que representan y escogen unas coordinaciones. Entonces, en resumen, nosotros podemos decir en estos meses que llevamos de mayo 17 a septiembre 14, con el plan de ordenamiento territorial, más de 8.800 aportes de 11.000 participantes, y esos aportes están asociados a los diferentes mecanismos que hemos tratado de innovar para lograr escuchar y tener la voz de la ciudadanía, como llamadas telefónicas, reuniones con actores específicos, jornadas con niños, niñas y adolescentes, encuestas virtuales, oficios radicados, correos electrónicos, publicaciones en Twitter, sesiones virtuales con las JAL, herramientas nuevas. Creamos una herramienta georreferenciada virtual que se llama MapaPod, tu aporte, tu territorio, un curso virtual que se creó sobre plan de ordenamiento territorial, en donde hay más de 2.500 personas inscritas al curso, sesiones con el Consejo Territorial de Planeación y Facebook Live. Si comparamos esto con lo que ha significado con otras administraciones en materia de ordenamiento y participación ciudadana en ese ordenamiento, pues ya superamos, o sea, podemos saber que no tenemos punto de comparación, porque ninguna administración vivió un COVID ni una emergencia como la que está viviendo Bogotá, pero como punto de referencia, pues unas cifras: desde este nuevo plan de desarrollo hemos hemos realizado 3.711 actividades de participación
en donde han participado 11.000 personas, en promedio hemos tenido 8.000 aportes. Si comparamos con la administración anterior, ellos hicieron 104 actividades de participación sobre POD con 5.800 participantes y 7.000 aportes. Y si comparamos con el gobierno previo al anterior, el de Bogotá Humana, pues las cifras también son superiores a las de nosotros. Creemos, digamos, que más por lo que en las anteriores administraciones estaban más centrados en una participación más presencial que amplia o diversa. Y pues cuando se habla de participación, uno también quiere mostrar, bueno, ¿y eso qué incidencia tuvo? ¿Y cómo está siendo documentada? Entonces, aquí a manera de ejemplo, traerles que esa participación ciudadana en los 6 componentes o 7 que tenemos de redefinición del plan de ordenamiento asociados a la estructura ecológica principal, movilidad, región, población, revitalización, cómo se distribuyeron, y aquí vemos que la mayoría de esa participación, de esos 8.000 aportes y de esas 11.000 personas, se concentró mucho más, el 23% sobre los temas de revitalización que están asociados a la ciudad construida y cómo se puede mejorar. Pasado, el segundo prioridad fue los temas de estructura ecológica principal, sobre Bogotá, el río, los humedales, los cerros y cómo nos adaptamos a ese cambio climático. Y el tercer, digamos, grupo de aporte está asociado a los temas de sistema de cuidado. Y aquí a manera de ejemplo, unas incidencias de qué es lo que las personas decían en cada uno de estos temas. Si entonces, por ejemplo, en materia de región, la participación ha dicho más directamente, mire, tenemos que ser una ciudad-región, Bogotá región cada vez más competitiva en temas de infraestructura, de la movilidad regional, de pensar una estructura ecológica principal regional, no solamente de Bogotá, los temas de inclusión en la productividad e inclusión en seguridad alimentaria. Cuando hablan de estructura ecológica principal, a la ciudadanía lo que más le preocupa son los temas de agricultura urbana y rural, de cómo vamos a proteger las áreas verdes urbanas y de cómo se van a potenciar, también los temas industriales y mineros, la relación con la planeación la planeación de las UPRs, que son las unidades de planeación rural, los tratamientos de aguas. Y así, digamos, a manera de ejemplo, queremos extraer que cuando la ciudadanía habla y de acuerdo a los instrumentos y el reconocer nosotros como Estado, como institucionalidad, que la voz de la ciudadanía debe ser consciente y debe ser escuchada y debe ser tenida en cuenta, pues la estamos estructurando de tal forma que sean insumos claves para lo que viene del plan. Entonces, son 6 ejes de ese plan de ordenamiento territorial y la voz ciudadana la hemos organizado para poderla valorar y para poderla incluir, identificando categorías recurrentes tanto por localidad, o sea, es el territorio donde están parados, como por tipo de actor. Entonces, en este eje 1, que es el eje de región, nos podemos dar cuenta que la mayor participación, es decir, el 31% de esa participación, hablan de una integración supramunicipal, luego seguido por temas de seguridad alimentaria, de planeación regional, de movilidad regional y de planeación regional y de vivienda. Si miramos por localidades, entonces, por ejemplo, el tema de integración supramunicipal, que es el color naranja, principalmente lo han dicho las localidades de Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. Y si miramos por actor, pues ese es un tema que le preocupa más a los ciudadanos residentes que a otros grupos. Entonces, quiero mostrar es porque tomarse en serio la participación ciudadana no es solamente decir cuántos participaron ni en qué temas, sino poder cada vez hacer más y más y más zoom para poder entender por qué, por ejemplo, esta localidad de Ciudad Bolívar, Usme, Puente Aranda, el tema de integración supramunicipal es un tema y qué es lo que quieren decir esos ciudadanos y esos residentes cuando abordan el tema. Entonces, en síntesis, digamos, era lo que queríamos compartirles, que como desde un enfoque que piensa que la ciudadanía debe relacionarse con el Estado como mayor de edad y que el Estado tiene que poderle decir qué es posible y qué no es posible de entrada para no entrar en frustraciones,
y que no es un camino de el todo o el nada, sino que es un proceso, que es una escalera desde yo empiezo conociendo, luego me vinculo emocionalmente, me comprometo y actúo colectivamente en dos ejemplos concretos, plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial. Podemos ver la incidencia y el ajuste de lo que corresponde a esa voz ciudadana en la institucionalidad. Entonces, muchísimas gracias y pues toda la admiración a las personas que desde el Pacto Global y desde los que asisten a este evento, más de 2.000 personas, valoran los temas de participación y valoran los temas de esa participación en la construcción del territorio y una construcción de un territorio que, como siempre, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, pues queremos que sea un territorio sostenible ambiental, económica, socialmente y cambie para bien las condiciones de vida de las personas, disminuyendo pobreza, mejorando el ambiente y que en ese territorio, los que habitamos ese territorio, podamos sentir bienestar, prosperidad y seguridad y convivencia. Entonces, muchísimas gracias y que siga teniendo una mañana de congreso en este segundo día muy fructífera y terminar un 10º congreso con muchísimos aprendizajes. Muchas gracias.